La violencia en México no se detiene. Sin embargo, esa violencia no impide que a México lleguen cada año 40 millones de turistas que dejan 20.000 millones de dólares. Somos el sexto país más visitado del mundo. ¿Cómo sucede eso? Renato Sales, el comisionado nacional de seguridad, nos lo dirá esta noche en Desde la Trinchera. Comenzamos. El 1 de septiembre, el presidente Peña reconoció que no le alcanzó en su sexenio para pacificar el país. Es cierto que se capturaron a 110 de los 122 objetivos, 110 capos que están en la cárcel. Hoy, mi socio Rubén Cortés y yo tenemos un invitado que tiene mucho conocimiento sobre el tema, Renato Sales, es comisionado nacional de seguridad. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días. Una primera explicación, Rubén, Renato, ¿cómo estás? rápidamente. Buenos días. Ese reconocimiento del presidente, ¿qué falló? Yo tendría que ser muy claro en decir que no corresponde estrictamente a la federación la atención del tema. El tema de seguridad le corresponde a los 3 órdenes de gobierno. Le corresponde al municipio, a las entidades federativas y a la federación. Y así lo dice muy claramente el artículo 21 de nuestra Constitución. La seguridad pública deberá estar a cargo de los municipios, entidades federativas y el gobierno de la República. ¿Qué pasó? Más que qué falló. Buena parte del índice de homicidios se explica en función de lo que pasó en otros países, en otros estados nacionales. En Estados Unidos particularmente. En Estados Unidos creció brutalmente la demanda de opioides. Se prohibió a partir del 2015 la venta liberal de oxicodina, tamadol y otras medicinas vinculadas con la goma de opio. Si tú prohíbes una sustancia altamente demandada, que además tiene un gran nivel de adicción, generas automáticamente un mercado negro. Ese mercado negro, lamentablemente, está en México. La demanda de la droga por parte de Estados Unidos, básicamente de opioides, generó un creciente índice de homicidios en fronteras, en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, en Tijuana, pero también en Manzanillo, en Colima, en Tecomán. ¿Por qué? Porque el fentanilo, que es un opioide sintético altamente demandado en Estados Unidos, entra precisamente por Asia. Llega por Asia y entra por los puertos. Una caja de zapatos con fentanilo cruzando la frontera se traduce en $500,000. Luego entonces los puntos Aquí se pelean de por disputa, llevarse el fentanilo. claro, por supuesto. Esas son las muertes, el récord de muertes Buena ahora en parte, julio, sí. tiene que ver con Tiene eso. que ver con eso y tiene que ver con otros mercados salvajes. Los mercados salvajes se regulan a través de la violencia. No existe un tribunal del narcotráfico o de los... No hacen como Vito Corleone en la película, vamos a ponernos de acuerdo. No se ¿verdad? ponen de acuerdo. No. Tenemos 2 grupos enfrentados en Guanajuato, por ejemplo, por el mercado del huachicol. Pero el huachicol es también demandado altamente. Hay huachicomenudistas y entonces hay gente que compra, pues bueno, algunos garrafones de diésel o de gasolina robada pues, para 10 o 20 vehículos. Pero hay huachicomayoristas también y hay gasolineras que llevan un año sin comprarle a Pemex. E industrias, muchas. Y los empresarios, dueños de estas industrias lo saben y compran diésel robado. Y el argumento que utilizan es, si no compramos diésel robado no podemos competir. Entonces están fomentando los mercados negros. Estos mercados salvajes que se regulan a través de la violencia explican en buena parte el creciente índice de homicidios. Pugnas entre las bandas criminales emergentes, como podríamos llamarlas, siguiendo el tema de Colombia, después de la dispersión de grandes grupos. Pugnas entre grupos pequeños también, que se disputan mercados salvajes internos, narcomenudeo fundamentalmente. Dijiste algo que me llamó la atención. Hay gasolineras que hace un año que no le compran a Pemex. ¿Y cómo el gobierno no se ha dado cuenta? No, el gobierno se da cuenta y actúa. ¿Y muchas de qué esas han hecho? gasolineras están cerradas. Pero pues dijiste un año. Lamentablemente, a veces hay que esperar ese año para que los trámites, la burocracia judicial nos permita actuar. Otro de los grandes problemas, hay factores internos y externos que inciden en el tema de inseguridad. Un factor interno es, diría yo, que está vinculado con un factor externo también. Así como entran drogas a los Estados Unidos,
nosotros recibimos armas de parte de los Estados Unidos, armas y dólares. Y en México no tenemos los instrumentos legales suficientes en la actualidad para enfrentar con agilidad el tema del lavado de dinero, por ejemplo. En mi opinión, hay que reformar el artículo 400 bis del Código Penal. Pero tampoco tenemos ya los instrumentos que sí teníamos antes para llevar a prisión a gente que en las calles, que en las carreteras circula con AK-47, Barrett, calibre 50, lanzagranadas, porque se reformó el artículo 19 de nuestra Constitución. Inició su vigencia a partir del nuevo sistema de justicia. Veámoslo de manera gráfica. Primera plana del New York Times la semana pasada. 72,000 muertos por sobredosis. Nosotros le mandamos buena parte de esas sobredosis envenenadas, adulteradas. Porque la demandan. Ellos la demandan, cambiaron su política de salud y entonces... Primera plana de un diario mexicano puede ser... 31,000 muertos. Récord de muertos en México, 31,000 homicidios. No, y récord... Contra 72,000 muertos por sobredosis. Y se convierte en un canal de ida y vuelta envenenado porque, te digo, ellos mueren por sobredosis que nosotros enviamos envenenada y nosotros morimos por las armas. Por las armas cada vez más letales. Primera plana de New York Times puede ser esa, ¿no? Récord de muertes por sobredosis. Primera plana de un diario en México, récord de tráfico de armas de Estados Unidos para acá. ¿Está relacionado? Por supuesto que está relacionado. Pero ¿cómo se va a acabar México no es una aldea. Estamos planteando, por ejemplo, la creación de un grupo de fusión binacional. Estamos planteando la reforma al artículo 19 constitucional para que amerite prisión preventiva oficiosa de nuevo, la captura de estas personas que circulan por la calle con armas de alto poder. Porque, bueno, una persona que es detenida con 7 Barrett, 8 lanzagranadas y 3 morteros, pues no va a hacer el bien precisamente. Y no va a utilizar esas armas para cazar conejos. Pero sale al otro día. No va a cazar conejos. No va a cazar conejos con eso. Y otra cosa, bueno, no todo ha sido... A ver, Renato, son 122 objetivos a capturar en este sexenio. Se capturaron 110. Y alguien dice, no debemos concentrarnos en los... ¿Y entonces qué vamos a hacer con ellos? ¿Renato capturó cuántos? 36. La Policía Federal capturó, la Comisión Nacional de Seguridad capturó 37 ¿Y al Chapo? De estos 110. Y al Chapo. Se le capturó 2 veces en esta misma administración. Pero, de acuerdo a lo que dijo el presidente en el informe, eso produjo una especie de atomización. Se dispersaron, se enfrentaron entre sí algunas bandas. El Chapo, ahora que se pone la explicación, Cártel del Pacífico, empezaron a disputar el control de la organización, los hijos contra el Mayo, los hijos contra el licenciado. Es una organización que sigue dispersa, enfrentándose ahora, hijos y el hermano del Chapo, en fin, pero muy poderosa, contra otra organización que también se está dividiendo, que es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Un viejo aliado del líder de esta organización se pelea con él y está disputando. En Guanajuato está el cártel de Santa Rosa de Lima peleando contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Estos pleitos entre los grupos generan homicidios. Yo también diría, si México fuera un país tan extremadamente violento, ¿cómo es posible que nos movamos del lugar 12 al lugar 6 en turismo? ¿Están locos los turistas? ¿Es turismo salvaje? No, la violencia está focalizada. Sí, no es contra objetivos civiles. Así es. Hubo un momento en que sí era contra objetivos civiles, cuando irrumpieron los Zetas y pactaron con los Beltrán, por ejemplo. Y ahí eran las cosas bastante más violentas, diría yo, que lo que tenemos ahora. Fue la granada en Michoacán. Es difícil defender este punto, claro, pero no es lo mismo el índice. La discoteca en Puerto Vallarta, indiscriminado. Exacto. Hay que revisar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Yo digo, parafraseando a Winston Churchill, que es el peor de todos los sistemas, excepción hecha de todos los demás, pero es perfectible. Colombia, para que su sistema funcionara y pudieran cerrar la puerta giratoria, reformó más de 200 artículos de su Código de Procedimientos. Nosotros tenemos que revisar nuestro Código de Procedimientos y tenemos que cerrar puerta giratoria. No es posible que una persona que es víctima de un robo denuncie y al día siguiente vea al ladrón y lo vea al tercer día robando de nuevo y se le vuelva a detener y al quinto día se le vea de nuevo en la calle robando. Es el principal problema de México, ¿eh? Es la impunidad. O sea, ves en las redes sociales a gente asaltando un coche, no pasa nada, no van y si van a la cárcel, no llegan a la cárcel, llegan a la delegación y de ahí salen, es la famosa puerta giratoria. La peor forma de la injusticia es la impunidad. Y claro. Yo creo que hay que poner atención, por eso también en el primer piso de justicia, que es policía municipal, juez cívico. Una falta administrativa correctamente sancionada evita una gran cantidad de problemas. Y pongo el ejemplo del alcoholímetro. Conducir en estado de ebriedad implica arresto inconmutable. Y esa inconmutabilidad del arresto
ha evitado muchísimas muertes Es lo único y que salvado funciona en este muchísimas país en vidas. cuestiones de justicia. Bueno, pero eso es lo que habría que impulsar. Y esas son policías municipales. Si en una discoteca que debe cerrar o en un antro, como le dicen ahora los chavos, debe cerrar a las 3 de la mañana y cierra a las 5, o debe cerrar a las 12 y cierra a las 3, y en esas horas se vende alcohol adulterado, y al lado de ese antro hay feminicidios, es obvio que la venta de alcohol adulterado tiene que ver con los feminicidios. ¿Quién tiene que atender el tema de que no se venda alcohol adulterado y de que cierre a la hora que tiene que cerrar? El municipio. Si los municipios están cooptados por la delincuencia organizada, pues entonces estamos viendo precisamente... Claro, ahí hay otro problema que yo veo sumamente grave. Leyendo y documentándome para este programa, veo que en el 83% de los municipios hay menos de 500 policías. Claro. Y en 600 no hay ni un policía. Y hay municipios que tienen 10 policías con una patrulla, ganan estos 10 policías menos de 5,000 pesos al mes, no se respetan ni a sí mismos. Lo que tenemos que cambiar, yo insisto en cada foro que tengo ocasión, es nuestra forma de ver a los policías como tales. Y entonces tenemos que partir de una base de confianza, no de una base de desconfianza como es en la actualidad. Y por eso tenemos que reformar el artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución. Si la propia Constitución desprecia a sus policías, genéricamente, municipales, estatales, federales, a sus peritos y a sus fiscales, pues valiente situación. Y así pasa nuestra Constitución. Hoy ya se reformó la Cámara de Diputados, falta Senado, faltan legislaturas estatales. Hoy mando único. Se le puede aplicar... No solo mando único que no se atendió. No, mando único debió atenderse. Estaba la propuesta del presidente desde hace 3 años, del presidente Peña Nieto, que detectó precisamente esto, que detectamos esto en los municipios. Bien lo decías, son más de 2.400 municipios en nuestro país, solamente hay policía en 1.800, y en esas 1.800 municipios la policía muchas veces no está ni profesionalizada, ni capacitada, ni respetada, ni respetable. Regreso al 123. ¿Cómo es posible que nuestra Constitución discrimine a los policías? Permita la aplicación retroactiva en perjuicio de la ley contra policías, fiscales y peritos. ¿Cómo es posible, si un policía gana un juicio, que no pueda ser reinstalado en su trabajo, si ya demostró que fue injustamente cesado? Y eso lo prohíbe nuestra Constitución, la única en el mundo que es capaz de hacer eso. ¿Cómo exigimos Pues que no se hay quien comporte? duerma con esos truenos. No, pues claro, exactamente. No, llega el policía, logra entrar a una corporación y a los 3 años tiene el examen de permanencia, que es como la espada de Damocles. Y ese examen de permanencia es polígrafo. Electrodos en todos lados, conectados. Sálvase a la parte, conectados. No quiero ser policía. ¿Qué dice alguien? Oye, gracias, mejor pues, me dedico a otra cosa. Claro. Y con eso me dedico a otra cosa, nos vamos. Hasta la semana que entra. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias, Renato. Rubén, muchas Mucho gracias. gusto. Nos vemos el miércoles. Rubén, próximo. Francisco, gracias. Muchas gracias.